El déficit habitacional fue parte del discurso del presidente Boric durante su cuenta pública en el mes de junio. La Asociación de Oficinas de Arquitectos ha contrapuesto la necesidad de viviendas con la disponibilidad de departamentos que están listos, pero que no pueden ser ocupados por falta de recepción final. El informe es de José Alejandro Aristimuño y Nelson González. Yo llegué en diciembre del año 2018 y desde ese entonces he luchado por el mismo objetivo, que es la vivienda. Vivir en campamento es súper duro, chiquillo, es súper complicado. No tener una ducha para bañarte, no tener un lavaplato para decir, chuta, estoy lavando la loza, porque no lo tienes. Bajo la mirada de un barrio urbanizado con todos los servicios básicos está la realidad de Salomé, sus 2 hijos, su esposo y 20 familias más que viven en el campamento Diego Portales en la Florida. Eso mientras esperan una solución habitacional. Hay terrenos acá en Chile, hay mucho terreno. No pueden venir a decir la autoridad, no es que no hay terreno, que falta terreno, porque hay muchos terrenos que se pueden trabajar para viviendas sociales. Estamos ante una emergencia habitacional quizás nunca antes vista en Chile. Pero también no podemos prometer cosas que no vamos a poder cumplir. El déficit de vivienda en Chile, compatriotas, es de 650.000 viviendas hoy día. Efectivamente, el déficit habitacional es algo que hay que abordar de manera urgente e inmediata. Ya no tenemos un problema de stock de vivienda, viviendas hay, sino que es el acceso el que está complicado. En un país en el que tenemos un déficit de 680.000 viviendas, ahí hay 6.700 disponibles que no se pueden habitar. Alrededor de 20 edificios como estos no cuentan con la recepción final por parte de la Municipalidad de Estación Central. Aproximadamente son 6.700 departamentos que ya están terminados. Muchas de estas torres están listas hace rato, pero para entender el problema que tienen debemos remontarnos a años anteriores. Algunas de ellas obtuvieron sus permisos para construirse faltando un plan regulador que posteriormente terminó estableciéndose. Hubo una interpretación posterior de una DDU y por lo tanto en la interpretación posterior la aplicaron retroactivamente, vuelvo a repetir eso, cuando ellos habían tenido un permiso emitido por la autoridad que es el director de obras, válidamente emitido y legalmente emitido. No hubo ningún exceso de nada. La altura, la sombra que generan y con ello la poca ventilación, la densidad habitacional y sus consecuencias en el barrio terminaron en Contraloría y posteriormente en fallos de la misma Corte Suprema, impidiendo habitarlas. La Ley General de Urbanismo y Construcciones, en 2 artículos, le da potestad a la municipalidad de demoler a costa del propietario obras que se ejecuten en disconformidad con las disposiciones de la ley. Nosotros esperamos que esto, si llegara a judicializarse y a ordenarse eso, evidentemente que se tiene que demoler. Sin embargo, creemos que la mejor solución tiene que pasar por entregar mejor calidad de vida hoy día a los vecinos que están viviendo en nuestra comuna. Los entendidos en la materia descartan de plano la demolición de las torres, más bien coinciden en buscar una solución sobre lo que ya está construido. Demoler es algo absolutamente inviable, porque demoler esas megas torres enormes de hormigón armado producirían un problema de contaminación gigantesco y una huella de carbono incontrolable. Creo que demoler es una situación demasiado extrema y normalmente uno la aplica cuando hay, por ejemplo, daños estructurales. Esa es una situación que no tiene razonamiento alguno. Aquí no hay que demoler, sino que hay que compensar. Y aquí es donde el déficit habitacional por un lado y la calidad de vida de quienes viven dentro y a los alrededores de las torres se contraponen. Según el catastro de Techo, hasta 2021 habían 969 campamentos a lo largo y ancho del país. Ahí viven 81.643 familias, 73,52% más que en 2019, y aseguran que las cifras van en aumento. También tenemos muchas familias que hoy día viven en campamento y que, por ejemplo, tienen un subsidio asignado, que han sido beneficiarias de un subsidio, pero al momento de ir a canjearlo al mercado no encuentran una vivienda que alcance con el valor que entrega el subsidio, tanto en propiedad como también en arriendo. Los más de 6.500 departamentos que están listos pero inhabitables de Estación Central se suman a los más de 130 de esta torre en Recoleta y la que también espera resoluciones de la justicia para definir su futuro.
si la discusión se lleva a un plano de la cantidad de metros cuadrados construidos en función de lo que hoy día puede estar diciendo el plan regulador, eso puede, ¿no es cierto?, compensarse de distintas maneras y revisarse, ¿no es cierto?, hasta dónde un bien puede ser utilizado. En la Asociación de Oficinas de Arquitectos hay propuestas transversales del qué hacer con los llamados edificios fantasmas, pero partamos por las que tienen relación al déficit de vivienda. Por ejemplo, convertir 3 departamentos en 2 para ir bajando densidades, porque esa es la otra de las críticas que le han hecho a las torres. Usemos los subsidios que estaban destinados a uno u otro edificio en otro lado para estos edificios. Desde Techo lo vemos como una opción viable siempre y cuando se plantee en términos de transitoriedad, porque evidentemente estos edificios pueden ser una mejor opción en comparación a las condiciones que viven hoy día las personas en campamento. Sin embargo, hoy día, al ser proyectos que no están recepcionados por las direcciones de obras municipales, hablan de que presentan cierta irregularidad. Por eso la propuesta continúa y plantea modificaciones a la distribución de espacios dentro y fuera de los edificios. Al mismo tiempo, dentro del edificio, poner lugares comunes para cowork de las personas, porque los departamentos, como no son grandes, no es fácil trabajar ahí. Construyamos áreas verdes en donde hay casas que quedaron isla y que lo único que quieren a lo mejor es arrancar del sector. Y ese último punto es donde se centra la propuesta de la Fundación Defendamos la Ciudad y en la que coincide el alcalde de Estación Central, la calidad de vida de los vecinos que a juicio de ellos empeoró con la irrupción de las grandes construcciones. Lo que hay que hacer es mejorar los espacios públicos que hay en las inmediaciones donde están las torres, pero todo eso se hace con plata y bajo ninguna circunstancia esa plata debe originarse en la tesorería de la municipalidad. De este modelo de construcción que tuvieron la inmobiliaria, donde no se puso en el centro el ser humano, sino que finalmente se privilegió el negocio, tenga algún tipo de compensación y que finalmente sean ellos quienes logren incorporar el equipamiento que requiere nuestra comuna. Compensaciones que están planteadas sobre los $3 millones. Dicen que con ese dinero se pueden realizar obras que mitiguen el impacto de los mega edificios, eso de ser habitados. Ponerse de acuerdo con todas las inmobiliarias para recaudar, estoy inventando, a lo mejor podrían ser unos 3, 4, 5 millones de dólares, entre todos, y se van a poder hacer obras muy interesantes. Pero todo es una propuesta que finalmente deben zanjar las inmobiliarias con la municipalidad. Nos contactamos con una de las empresas propietarias de la mayor cantidad de torres, pero no estuvieron disponibles para esta nota. La Seremi Metropolitana de Vivienda pone el foco en las soluciones, pero enfatiza en la responsabilidad que tienen las empresas en los problemas que las construcciones ya han generado. Tenemos torres de gran envergadura que no están habitadas. Las que sí están habitadas tienen problemas de convivencia y de habitabilidad y también generan problemas en el espacio público. Por eso estamos de acuerdo con que se busque compensar, mitigar o reparar el daño urbano que han generado estas construcciones. Tenemos que darle urgencia a esta emergencia habitacional porque las familias no pueden seguir esperando, son cada vez más las familias que se van a habitar a campamentos y eso no puede seguir ocurriendo. Estas son las dos caras del déficit habitacional. Mientras hay 650.000 viviendas en deuda, hay más de 6.500 departamentos ya construidos que están listos y sobre ellos solo sigue pasando el tiempo y no habitantes.